vamos a hablar de un tema que es muy importante en el mundo científico en que estamos viviendo hoy en día y también es muy importante para aquellos que quieran optar por creer en lo que dice la Biblia o en lo que dice la ciencia. ¿Hubo un diluvio universal o no hubo un diluvio universal? Esta es una pregunta crítica. Y Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente solo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y Jehová dijo, voy a destruir al hombre que he creado de la faz de la tierra, junto al hombre y a la bestia y a toda la cosa que se arrastra y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Tenemos este increíble relato donde la Biblia dice que hubo un diluvio universal, que Dios destruyó al hombre de la faz de la tierra. Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17, esto es bastante específico. Aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que de alguna forma el agua del subterráneo fue disparada hacia la superficie y además las ventanas del cielo fueron abiertas y llovió desde arriba. Así que de alguna manera la tierra debió haberse partido y enormes cantidades de agua se dispararon hacia la superficie de la tierra, tal vez a través de alguna grieta alrededor de la tierra, que abrió una fisura por la cual el agua bajo gran presión fue expulsada. Esto es lo que dice la Biblia. Me limito a leer lo que dice la Biblia. Nadie sabe qué pudo ocasionar esto. Algunos están conjeturando que algún asteroide o algo golpeó la tierra y ese impacto causó el diluvio. Si fue así o no, no podemos conjeturar en este momento. En Amos 9:6 dice, Él es el que edifica sus cámaras en el cielo y ha establecido sus tropas en la tierra, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Aquí tenemos una descripción de tomar las aguas del mar y verterlas sobre la tierra. En la conferencia anterior hemos visto esto. Por lo tanto, los sedimentos que estaban en el fondo del océano están todos depositados aquí en esta cuenca. Y cuando la tierra es levantada, aparece la columna geológica. Y todos los sedimentos están en la tierra cuando deberían estar en el fondo del océano. Y esto concuerda con lo que Amos 9:6 tiene que decir. Si este diluvio duró 1 año y 17 días conforme a su cronología y alcanzó su pico más alto después de aproximadamente 5 meses, donde la Biblia dice que las aguas cubrieron la tierra, entonces todo estaba bajo el agua. Y si todo estaba bajo el agua, eso significa que todo fue destruido. Incluso en el Nuevo Testamento dice, y vino el diluvio y los eliminó a todos. Pero la ciencia no puede concebir un diluvio universal, porque eso destruiría toda la vida terrenal en la tierra, la vida terrestre, y todo el proceso evolutivo tendrá que empezar desde el punto A, pero ya que se necesita sus orígenes en la base de la columna geológica, esto sería un gran problema. La historia tendrá que repetirse a sí misma una segunda vez. Así que obviamente ellos van a aceptar un diluvio local, pero un diluvio universal en ningún caso. Si miramos la columna geológica, algunas características muy interesantes. Aquí tenemos la columna geológica y sus periodos de tiempo. Y ahí arriba está la capa del terciario, donde tenemos los mamíferos y las aves y todas las criaturas que vemos hoy. Y este es un estrato interesante debajo de él, llamado Cretácico. Y este es un nivel interesante, y lo vamos a estudiar un poco más detallado. Estos son los estratos precámbricos. Luego tenemos el Paleozoico, comenzando con el Cámbrico, donde la teoría dice que han empezado todas las formas de vida. Luego tenemos el Triásico y el Jurásico. ¿Os recordáis los que habéis visto la película Parque Jurásico? Ahí es donde vivieron todos los dinosaurios, supuestamente,
y luego algo se dio y ¡uf! Todo desapareció. Y la ciencia llama eso el límite KT, el Cretácico. En alemán es Kreide, piedra caliza o creta, Kreide con K y T de terciario, y se la llama el límite KT. Y aquí existen grandes extinciones y luego empiezan las capas superiores. Ahora, ¿qué significa Cretácico? ¿Por qué se llama este estrato Cretácico? Se llama el estrato Cretácico o Cretáceo porque consiste en organismos marinos. Aquí tenemos tal vez una interesante suposición de cómo estarían estos organismos y todas estas criaturas marinas flotando por ahí. Y en algunas zonas se puede ver esta capa muy prominente, como por ejemplo aquí en Whitecliff of Dover en Inglaterra. Vemos esta enorme capa de creta. Y en otras áreas del mundo encontramos áreas relativamente planas de piedra caliza. Esta es la capa de la cual hablamos en la columna geológica. Y esta es una vista microscópica de la piedra caliza. Y podemos ver todos estos cuerpos microscópicos de esqueletos de algas compuestos de carbonato de calcio. Y aquí algunos más organismos. Esas son conchas foraminíferas, unos pequeñitos organismos unicelulares del océano que también son formados de carbonato de calcio. Los foraminíferos son organismos muy pequeños y básicamente lo que vemos en el Cretáceo son esos pequeños organismos marinos, todas estas conchas y todas estas cosas viven ¿dónde? En el agua. Solo viven en el agua. Y también hay otra cosa interesante. Se trata de este estrato de aquí, del Bighorn Basin, donde tenemos las capas del Mesozoico y Paleozoico debajo del Cenozoico, que está en la parte superior como siendo el más reciente. Y el límite del cual hablamos está aquí, en esta línea de aquí. Aquí es donde encontramos creta, depósitos de creta. ¿Cómo ocurrió que se formó la creta allí? Cuando estos organismos marinos caen al fondo, cuando mueren y caen al fondo del océano, y el material orgánico desaparece, todo lo que queda es el carbonato de calcio de la concha. Y eso se asienta y forma un estrato blanco. ¿Pasa esto hoy? Sí. ¿Por qué el fondo del océano no está lleno con piedra caliza? Porque el océano es tan profundo que hasta llegar al fondo estos organismos se disuelven y por eso no hay nada ahí abajo. ¿Comprenden? Pero si fueras a bucear en las cordilleras subacuáticas, debajo del océano, donde las cimas de las montañas oceánicas son muy altas, en la cima de todas estas montañas debajo del océano Atlántico, vas a encontrar un estrato de creta. Parecería como andar por los Alpes. Las cimas de las montañas blancas, una imagen bastante hermosa. ¿Cómo ocurrió eso? Para formarse el estrato de creta, el océano debe tener poca profundidad. Entonces el océano que existió en el pasado debe haber tenido muy poca profundidad. ¿Y cuál fue esta profundidad? Pues la capa del Cretáceo es la única capa que es universal. Presten atención. La capa del Cretáceo es la única capa del mundo que se extiende de continente al continente. Y en algunas zonas es más gruesa, en otras áreas es menos gruesa, pero es universal y abarca todos los continentes. Y tiene la misma composición rocosa. Así que mi pregunta es esta. Si esa capa es universal, solo nos puede decir una cosa. Y eso es que todo el mundo debe haber estado bajo el agua al mismo tiempo. Y si eso es un hecho, entonces podemos terminar el seminario aquí mismo. ¿Ya está? Entonces hubo un diluvio universal. Y esta es la realidad. Veamos más cosas interesantes. Si vamos en esta zona, vamos a encontrar una pequeña colina allá arriba llamada Berthoud Butte. Y aquí vemos dos grandes sierras, la montaña Bighorn y la montaña Berthoud. Y hay una falla allí. Así que obviamente lo que pasó es que esta parte fue levantada y la otra parte también fue levantada. Y entre ellas se formaron estas capas que están dibujadas de rojo, que representan el mismo tipo de capas que se encuentran en el fondo del Gran Cañón y algunos otros cañones. Así que el Paleozoico y Mesozoico están ahí, pero noten que las márgenes están levantadas, dobladas hacia arriba.
¿Lo pueden ver? Fueron dobladas en el levantamiento de las montañas. Así que imagínense que antes que esta colina llegue allí, estaba todo llano, la traemos abajo y bajamos esta parte también y ponemos todo al mismo nivel y las capas rojas en la parte superior. Y luego todo cubierto de agua e imaginemos la creta cayendo y asentándose en las capas esas rojas. Y luego sucedió el levantamiento. ¡Vu! Y eso se dobla hacia arriba. Obviamente, esos estratos debieron haber estado ahí cuando ocurrió el levantamiento, de otra forma no estarían doblados, ¿correcto? Pero cuando vamos a las capas superiores, esas no son dobladas. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que no estaban ahí cuando la montaña fue levantada, sino que se formaron después. ¿Qué hace esa cosa allí arriba? Esa es una reliquia y contiene el mismo material que las capas de abajo. Bueno, la ciencia tiene un problema con eso. Con esos enormes periodos de tiempo y las apariencias modernas y todas estas cosas, ¿cómo es que ocurrió eso? ¿Cómo llegó ese material ahí arriba? La ciencia tiene que explicar cómo llegó esa colina a 3.000 metros más arriba. Pum, 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 pum. ¿Qué la propulsó? Hay una alternativa. Puede que es una reliquia de lo que hubo ahí abajo, en todo caso. Las capas estaban ahí abajo cuando vino el agua. Y antes de que ese material sea eliminado, ¿qué pasó? Se terminó el agua. Y de esta forma tenemos aquí estos depósitos de creta. Esta es la montaña vista de arriba y parece que siempre ha estado ahí. No parece haber sido empujada arriba en algún momento exacto. Las montañas diente de oso que reciben su nombre desde ese pico que se ve ahí en el fondo. Y si miramos las capas superiores ahora, las que están arriba en el terciario, llamadas capas recientes, encontramos esto. Estas son conchas que están orientadas en la dirección de la corriente del agua. ¿Qué nos dice eso? Que fueron depositados rápidamente. No pudo haber ocurrido despacio. Además tenemos hojas verdes enterradas. Eso es muy extraño, que no pasa tal cosa hoy en día, que las hojas verdes sean enterradas. Y si tomamos un escenario moderno como la erupción del lago Santa Elena, tendremos enormes cantidades de escombros flotando, de madera y otro material. Imagínense esta situación. Imagínense que tenemos un mundo cubierto de agua y esta proliferación de algas y se forma esa capa blanca de creta y algunas zonas salen a la superficie antes que en otras partes. Así que la capa será más fina y en otras zonas sale a la superficie más tarde, así que la capa será más gruesa. ¿Cuánto tiempo tomará para formarse esas capas? Para que la creta sea así de gruesa. Unos dicen que miles de años, pero no es así. Porque sabemos que hoy ocurren las proliferaciones de algas al instante en circunstancias alteradas. Así que estos estratos se pueden formar muy rápido en unos meses. ¡Bum! Ahí están. Los montes formados. Porque incluso después del levantamiento, la cuenca oceánica sigue bajando despacio en algunas zonas. Y por cierto, nosotros sabemos que la cuenca oceánica bajó lentamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque existen islas de corales en el Pacífico. Y los corales no pueden formarse si no tienen luz. No pueden crecer. Necesitan luz. Y encontramos islas de corales en el fondo del océano. ¿Qué hace una isla de corales en el fondo del Pacífico? Corales muertos, con una enorme cantidad de agua encima, ya que no pudo formarse ahí abajo porque no hay luz ahí abajo. Así que, ¿cuál es la única solución? El fondo debe haber estado más cerca de la superficie. Los corales crecieron y luego bajó demasiado rápido para que el coral pueda resistir y se murió. En otras zonas tenemos los corales desde abajo hacia arriba, así que debe haber bajado suficientemente despacio y el coral pudo resistir. Y sabemos hoy que la tasa de crecimiento del coral cuadra perfectamente con la posibilidad de encajar en un corto periodo de tiempo. No hay ningún problema con eso. Así que imaginemos un mundo entero destruido, lleno con restos de millones y millones de árboles enterrados o flotando en el agua. Si miramos las capas superiores, hay un montón de evidencias de la presencia del agua. Tenemos algas, material de los pantanos, plantas acuáticas, tenemos nidos de libélulas, muchísimo ambiente húmedo, tenemos hojas verdes como esta de haya, enterradas en las rocas de Europa, o como esta hoja de aquí del árbol de hierro pérsico, que nos dice que hubo un periodo caliente.
Y luego en la parte superior tenemos estas enormes cuencas acuíferas. Y vamos a los Estados Unidos y vamos a Salt Lake. Vamos a encontrar ese lago de sal, que es una pequeña reliquia de lo que era un enorme lago de sal. Y lo mismo pasa con el lago Lahontan, donde podemos ver en el horizonte el nivel hacia donde llegaba este lago. Esto pasó en los tiempos recientes de la historia reciente, están en la superficie. Si vamos en Sahara, todo el desierto de Sahara es una cuenca que estuvo recientemente bajo el lago. De hecho, si vamos a Sudán o Etiopía, que hoy día son casi zonas desérticas, solo hace 2000 años existían ahí enormes áreas con caracoles de agua dulce. Así que las cosas deben haber sido muy húmedas en el pasado no tan lejano. Pero la ciencia nos dirá, no, espera un momento. Si miro los lagos hoy y si miro las paredes del lago, puedo ver capas de barro y los puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, miles de estratos, así que todo debe de ser de cientos miles de años de antigüedad. Porque ellos dicen que cada uno de esos estratos representa un año. Aquí tenemos una hoja enterrada en unos estratos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 45 estratos. Debemos reconocer que debe haber sido una hoja muy resistente, esperando 45 años para ser enterrada completamente. Así que esos no son anillos anuales de ningún modo, sino anillos de un evento. Una tormenta de lluvia, ¡pum!, un estrato. Un cambio en la dirección del viento, ¡pum!, otro estrato. Cualquier cosa puede formar un estrato de barro. Este es el mayor campo de lignito del mundo. Está en Serbia. Tuve el privilegio de estar ahí hace poco tiempo. Es una zona enorme de carbón, la más grande del mundo. Y están continuamente cavando y sacando el carbón. Y si la miramos, podemos ver las capas, los estratos de lignito uno encima del otro. Entre ellos tenemos estos pequeños estratos de barro demostrando que esto es un depósito de agua. Y luego tenemos estos enormes estratos de creta blanca. Esta creta, en este caso, está formada por unos pequeños microorganismos llamados radiolarios, que son también microorganismos marinos. Aquí están. Ahora, ¿qué hace un estrato marino en la selva? Tuve la oportunidad de andar por ahí acompañado de los geólogos de la zona. Aquí tenemos dos conchas encontradas en este bosque, en esta capa de lignito. ¿Están de acuerdo conmigo que es muy extraño encontrar conchas en la selva? ¿Pueden encontrar conchas flotando en los bosques de su país, sí o no? Lo dudo. Este hombre es el científico que me acompañaba, un geólogo entrenado en la época del comunismo, formado en las teorías de la evolución, y él andaba conmigo y me dijo, ¿sabes? Estoy fumando mucho. Yo le dije, ¿por qué fumas tanto? Esto no es muy sano. Y él me dijo, estoy fumando mucho porque tengo que mentir mucho. Aquí está levantando este trozo de creta, este conglomerado de microorganismos marinos, y dijo, yo sé que esto pasó debajo del agua, pero estoy obligado a decir a la gente que viene aquí que esto ocurrió en una situación de selva, que nunca ocurrió debajo del agua. Lo que ocurrió aquí es una enorme catástrofe del diluvio. Yo creo también que esta es la única explicación. Si miramos el carbón, lo puedes tocar, ahí está mezclado con la creta, y algunos trozos todavía están como madera. Aquí tenemos un trozo que en la base es carbón y la otra mitad es madera todavía. Por lo tanto, ¿qué edad tendrá? ¿Cuántos millones de años piensan ustedes que tendrá eso? Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó ¿a cuántos? A todos. Eliminó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo fue destruido. Así que la Biblia dice que hubo un diluvio. Y la Biblia dice que el diluvio fue un juicio. Aquí tenemos una carta en la revista Times que dice, Moisés fue odiado en su día porque decía la verdad.
Si viviera en estos tiempos oscuros, sería odiado el doble. La ciencia no puede aceptar un diluvio universal. Entonces, ¿por qué tenemos las características que encontramos hoy? Si miramos el planeta hoy, vemos que se presenta como si en algún momento todos los continentes estuvieron juntos. El puzzle no encaja perfectamente, el puzzle, en todas partes, pero generalmente las plataformas continentales tienen formas de ajuste perfecto. Desde lejos, el mejor ajuste de los continentes está en la base del dorsal oceánico centrooceánico. Y si miramos la tasa de erosión que tenemos en el planeta, en los bordes del planeta actualmente, vemos que ocurre tan rápidamente en algunas zonas que es increíble que todavía podemos encontrar estos ajustes perfectos entre los continentes. Saben que la Biblia habla de Pablo andando en el Medio Oriente y nos habla de Éfeso, donde él estaba predicando. En aquellos días Éfeso era una ciudad-puerto. Si vas a Éfeso hoy, está a unos 3 kilómetros de la costa. ¿Cuándo dejó de ser un puerto? En el año 800 después de Cristo. Así que todo eso ocurrió en solo 1200 años. ¿Es acaso normal pensar en 126 millones de años de erosión y cambio y todavía poder encajar el puzzle de los continentes? Aquí vemos la costa de Australia donde la erosión es increíblemente rápida a lo largo de la orilla. Y si vamos a Inglaterra, hay pueblos enteros que desaparecieron de la costa. Pueblos enteros han desaparecido debido a la erosión en la línea del litoral. Y pasó tan rápido que si hubiera tardado 426 millones de años, debería haber desaparecido todo el continente 12 veces. Realmente debemos ser muy ingenuos para creer todos esos cuentos de la ciencia. La dorsal centrooceánica tiene 74.000 kilómetros. Ahí está. Se extiende a través de toda esta zona hasta arriba, donde tenemos las islas de Islandia, donde todavía podemos encontrar algún tipo de actividad hasta hoy. Así que si juntamos los continentes, ellos se encajan perfectamente, aunque tienes que ajustar algunos trozos a fin de hacerlos encajar, pero sin embargo, encajan perfectamente. ¿Pudo esta separación ocurrir rápidamente antes que lento? Si tomamos el Cuerno de África, por ejemplo, se puede ver claramente que estuvo unido en algún momento en el pasado. ¿Fue eso rápido o fue lento? Y si fue rápido, ¿cuándo pasó? Si el relato del arca del Noé es verdadero, ¿cómo se distribuyeron los animales en todo el planeta? Estas son preguntas interesantes. Aquí tenemos una investigación interesante realizada por Arthur Kendrick, y está todavía en el proceso de realizarse, sobre las paleocorrientes como herramientas. Ahora, ¿qué son las paleocorrientes? Las paleocorrientes son las direcciones del flujo derivadas de las características de las rocas sedimentarias que revelan la dirección o el sentido de la corriente del agua del aire que ha depositado el sedimento. Todas las rocas sedimentarias contienen indicios de paleocorrientes, algunos de los cuales pueden ser leídos e interpretados. Así que si miramos las varias capas de una roca, algunas de ellas están expuestas porque la capa exterior se rompió y podemos ver en qué dirección fluye el agua sobre esta capa de la roca. Así que observando las características, puedes decir que las deposiciones aquí ocurrieron en esta dirección de la flecha roja. Y observando estas características, puedes decir que la deposición aquí fue en una dirección y ahí en otra dirección. Y si miras aquí, puedes ver que la deposición ocurrió en esa dirección. Y aquí, si miras esa pendiente, puedes ver que la deposición fue en esa dirección. Así que sería interesante, si la ciencia dice que cada uno de esos estratos fue en el pasado a la superficie de la Tierra, vamos a mirarlos individualmente en todo el planeta y observar en qué dirección fluyó el agua supuestamente en aquella época. Sería algo interesante. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos los resultados de aproximadamente 1 millón de mediciones en la base de datos. Esto es algo. América del Norte, América del Sur, Australia, Gran Bretaña y partes de la Europa Occidental son bastante bien representadas. Esto es una enorme parte del planeta. África, Antártica, Europa Central representadas modestamente, China, Rusia y parte de Asia probablemente representadas. Pero tenemos una bastante visión global. Ahora os quiero decir algo sobre una cuenca. Una cuenca es algo así como un hueco que puede retener agua. Esa es una cuenca. Así que aquí tenemos un niño sentado en una cuenca. Ahora, si tienes un continente tiene cuencas y un continente tiene áreas donde el agua fluye en una dirección particular hacia el océano.
En los Estados Unidos de América, por ejemplo, existen estas cuencas y el agua fluye desde todas las direcciones hacia la cuenca. Además, existe el flujo hacia el océano. Y este es un escenario típico moderno. Si observamos generalmente cómo se presenta hoy aquí en este lado, el agua está fluyendo, hablando generalmente hacia la costa. Existen cuencas en el centro, cuencas hacia las cuales fluye el agua, viniendo de todas las direcciones hasta la cuenca. Y luego vemos el flujo en dirección hacia el océano en el otro lado. Y entre todo esto podemos encontrar ríos fluyendo hacia el océano. Este es un modelo típico del mundo actual. Y así es como debió presentarse cualquier mundo en el pasado si las condiciones fueran más o menos similares. ¿Es eso lógico? Bien, ¿tenemos eso? La respuesta es no. Si vamos al Paleozoico, eso es al fondo, a la base, la capa más baja, encontramos este interesante fenómeno. En lugar de encontrar cuencas, no vemos ninguna. En todas las mediciones hechas aparece que el agua fluyó en esa dirección. En otras palabras, fluyó desde un lado de aquí, desde la costa oriental generalmente, hacia la costa suroeste, justo a través del continente. Si vamos al siguiente nivel, el Mesozoico, ¿qué encontraremos? Exactamente al revés. De repente las cosas ocurrieron en la dirección opuesta. Si observamos algunos de los niveles superiores, en el terciario encontramos algunos modelos distintos. Algunos siendo en esta dirección, algunos en esa dirección, algunos por ahí, pareciendo haber existido alguna forma de restauración, y poco más arriba parece haber ocurrido en esa dirección y en esa dirección. Y más arriba todavía encontramos las capas al reverso. Así que tengamos un resumen. Precámbrico. Las paleocorrientes en Norteamérica son variables a través del cratón y no muestran patrones distintivos en lo ancho del continente. Así que justo en la base es parecido con lo que esperarías encontrar hoy. Así que es posible que el precámbrico fue una vez la superficie de la Tierra. Eso está en concordancia. El Paleozoico de repente se muestra que las paleocorrientes son de amplitud continental y generalmente fluyen hacia el oeste y suroeste a través del continente. Eso es imposible. No puedes tener agua fluyendo desde un lado de los Estados Unidos a través de todo el continente hasta el otro lado, y hasta Canadá y donde sea. Y luego en el periodo siguiente absolutamente todo esto en sentido contrario. En el Mesozoico tenemos exactamente lo contrario, va del este hacia el oeste. Y en Cenozoico parece haber algunos modelos continuos con el Cretáceo deteniendo variables, así que empiezan a ser otra vez normales. Por lo tanto, lo que pasó aquí en Paleozoico y Mesozoico es inexplicable. Estas tendencias no se esperan en los modelos estándar de las cuencas geológicas. Estas tendencias revelan procesos que han sido mucho más largos que todo lo que vemos hoy y están en concordancia con un diluvio universal. Ahora vamos a América del Sur. ¿Y qué esperarías en Precámbrico y Paleozoico? El Precámbrico tenemos cuencas y todas estas cosas extrañas. No hay muchas mediciones. Y si subimos un poco en la columna geológica, de repente, ¡boom! El agua fluyó a través del continente. ¿Puede pasar eso hoy? No. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso? Una enorme cordillera de montañas. No hay manera de que el agua pueda fluir de un lado hacia el otro lado. Exactamente como en Norteamérica. El agua fluyó a través del continente norteamericano y suramericano en una sola dirección en Paleozoico. Y en el Mesozoico, exactamente en la dirección opuesta. ¿Es eso posible? No. Únicamente con un diluvio universal puede pasar eso. Y si subimos la capa superior, empezamos a ver las variabilidades, otra vez así como se esperaría. Así que en resumen, conforme a las pruebas, es el mismo modelo que tenemos en Norteamérica y eso es increíble. Y como conclusión, las tendencias supercontinentales no se esperan en el modelo estándar del convencionalismo de las cuencas geológicas. No pueden estar ahí. No hay ninguna explicación por lo que vemos en estas capas. Por lo tanto, estas tendencias están en concordancia con y predichas por el modelo global catastrófico. Es la única cosa que puede explicar eso.
Si juntamos todos los continentes, entonces tenemos un modelo universal. Los sedimentos parecen haber venido aquí desde el centro y la dirección del flujo fue universal, siendo una increíble historia que parece decirnos que a fin de cuentas existió un diluvio universal. Fin de la primera parte. Segunda parte. Me gustaría llevarles a un lugar muy especial. En muchas áreas del mundo encontramos bosques petrificados. Así es como se ve un árbol petrificado, un árbol que se transformó en piedra. En algunas áreas del mundo tenemos algunas asombrosas características. Si vas al Parque Nacional de Yellowstone, por ejemplo, si vas al monte Hornaday, ahí encontrarás estratos de bosque petrificado uno encima del otro. Y esos árboles están ahí en posición recta. La ciencia ha explicado siempre que estos árboles están así porque ellos crecieron así en el pasado. Así que eso nos cuenta que hubo largos periodos de estabilidad y por lo tanto no hubo un diluvio universal. De hecho, esos árboles petrificados fueron utilizados para ridiculizar el modelo de un diluvio universal. Así que ellos están literalmente ahí, son muy grandes, parecen haber crecido ahí desde siempre, pero no es así. La única diferencia entre ellos y los árboles modernos es que son de piedra, roca sólida. Y tenemos estas capas. Curiosamente, las capas son planas, una encima de la otra. Y aquí tenemos algunas características interesantes. Tenemos un árbol que pasa a través de toda esa capa, pero si lo observamos aquí hay un fenómeno interesante. Primero, no tiene raíces. Las raíces han desaparecido. Número 2, no tiene corteza. Y luego, si miras atento, no tiene ninguna rama. Ahora, la ciencia dice que estos bosques crecieron ahí. Luego hubo una erupción volcánica, cayó la ceniza y enterró el bosque. Y luego creció un nuevo bosque y hubo una erupción y enterró el bosque. Y luego un nuevo bosque creció y hubo una erupción y enterró el bosque. 40, 45 veces, una tras otra, hasta que se formaron todos esos estratos, más de 40 capas. Pero todas están planas, cosa muy extraña. Y algunas de ellas contienen árboles rectos y contienen árboles horizontales. Y miramos estos árboles, cavamos para sacarlos, ahí hay uno tumbado y aquí hay un montón de ellos en horizontal. Ahí hay uno, ahí hay otro y otro y uno allá afuera tumbado. Y lo interesante es que todos están tumbados en la misma dirección. ¡Qué cosa más rara! Así que empiezas a pensar que en el pasado los árboles todos caían en la misma dirección. Y empiezas a hacer mediciones y vas a las distintas capas y ves que este, por ejemplo, está en esta dirección y el siguiente árbol en esta dirección y el siguiente en esta dirección. Así que las capas de estos bosques están orientadas en la dirección de la corriente. Y si miras un bosque moderno, no puedes encontrar esas pautas de ninguna forma. Entonces, ¿qué pasó? Algo debe haber cambiado. Bueno, así es como se ve actualmente. Aquí hay dos capas que serían explicadas por la ciencia como siendo el suelo del bosque. Así que cuando todo fue cubierto, en la base tenemos el suelo del bosque. Pero esto es muy interesante porque aquí hay dos suelos del bosque a un solo palmo de distancia. ¿Crecieron estos bosques solo a un palmo de distancia? Eso no tiene mucho sentido. En segundo lugar, cuando llevas todo eso al laboratorio y lo trituras y le eches un vistazo, vas a ver que el material que contiene está sorteado por el agua. ¡Ja! Entonces, ¿estos bosques se formaron debajo del agua? Porque si tomas el suelo de un bosque actual, todo está mezclado ahí, hojas, ramas, agujas de pino, etc. Todo está mezclado, pero aquí no. Aquí todo está depositado en orden, como en el agua. Aquí hay otro escenario interesante, un árbol salido, y noten que las raíces no existen en absoluto. Ahora, si un bosque creció y fue cubierto y los árboles fueron enterrados así rectos como estaban, ¿desaparecerían las raíces, sí o no? No, no tendrá ningún sentido. Observen la estratificación que tenemos aquí, y esta es una cosa interesante llamada llama de turbidez. Una llama de lodo. Esto debe haber ocurrido debajo del agua. La solución a este problema vino cuando ocurrió la erupción del monte Santa Elena en 1980.
Aquí todavía existe un montón de material volcánico y géiseres. Así estaba el monte Santa Elena antes de la erupción. Observen este bonito glaciar en la cima y cuando ocurrió la primera erupción el hielo se derritió y se precipitó por el lado sur. Hubo 2 ciclos de erupción. Estos son los lagos que rodeaban la montaña. Este es de Spirit Lake, el lago del espíritu, el glaciar de la cima y el hermoso bosque alrededor. Y luego en 1980 hubo la primera erupción, no una explosión, sino que el calor derritió el hielo de la cima y formó esta corriente de agua en el lado sur de la montaña. Y podemos ver cómo los árboles estaban arrancados y se ve que esos árboles no tienen raíces, según se ven flotando en el agua. Luego hubo una gran catástrofe. Todo fue cubierto de barro. Las casas fueron enterradas, todo tipo de otras cosas. Meses más tarde hubo una enorme erupción sobre la cual hablaremos más tarde. En la parte del sur, esto es lo que vemos. Árboles arrancados, ahí están. ¿Qué observan? Están orientados en la dirección de la corriente del agua y no tienen ramas, ni corteza y ni raíces. Aquí hay algunos gigantes que fueron arrancados y podemos observar marcas en los troncos, porque a medida que los árboles rodaban en el agua, las ramas se rompían y se chocaban unas contra las otras, arrancando la corteza, y así que estos árboles resultaron sin corteza, sin tener ninguna rama y sin tener ninguna raíz. Y si miramos la estratificación está exactamente como en el bosque petrificado. Luego, un mes más tarde, hubo un terremoto y ocurrió el desplazamiento de tierra más grande que el hombre moderno presenció, y la tercera parte de la montaña se derribó liberando enormes presiones y el monte explotó. Y la explosión ocurrió en la parte del norte. La parte del sur quedó intacta. Así que tenemos 2 lados de la historia. Esto es increíble. La explosión tuvo la fuerza de 500 bombas atómicas de la Hiroshima. Y resultaron suficientes residuos medidas en 1 tonelada de material por cada persona que vive en el planeta. Los coches fueron arrojados a kilómetros de distancia y grandes camiones fueron transportados a kilómetros de distancia. El bosque fue completamente enterrado. Así es como estaba antes de la erupción y así es como está después de la erupción. Esta enorme cantidad gigantesca de material vino y cayó en el lago y podemos imaginar lo que le pasó al agua. ¿Qué pasaría si una enorme cantidad de material caería en un lago? Pues desplazaría el lago. Hubo una enorme ola y el agua fue prácticamente expulsada en toda la zona y cavó cañones y luego recogió los escombros de madera y los trajo de vuelta en la nueva cuenca del lago que se formó. Este es un cráter de vapor que se formó y ahí hay una persona para darnos cuenta de la escala. Por lo tanto, el material caliente aterrizó en el agua, explotó y formó este enorme cráter. Aquí hay un cañón. Este cañón se formó en unos segundos, cuando el agua corrió a través del terreno y este material se formó durante esta erupción. Así que todo esto pasó en unos pocos minutos. Y si los científicos miran la estratificación, ellos pueden imaginar que eso todo se debió formar en millones de años, pero en realidad ocurrió en un tiempo extremadamente corto. Enormes árboles arrancados y transportados, algunos simplemente cortados por la explosión como con una cuchilla, y luego transportados verticalmente varios kilómetros por esa corriente de barro. Aquí hay unos transportados verticalmente en la dirección del flujo. Enormes cantidades de material reunidas en el lago. Este es de Spirit Lake, el lago del espíritu. Y aquí están los troncos juntos y luego, muy pronto, algunos de esos árboles empezaron a flotar verticalmente. Así que nos fuimos para echar un vistazo. Bajaron los buceadores y ¿qué encontraron al fondo? Enormes cantidades de corteza. Gruesas capas de corteza. ¿Sabían que muchos estratos de carbón solo consisten de corteza? Algo inexplicable en una situación de bosque. Algo imposible de explicar. Pero aquí lo tenemos.
La corteza sentándose en la base, los troncos flotan en la parte superior, la capa de lignito que hemos visto antes en Serbia, en la más grande mina del mundo, está constituida de troncos. Y los estratos básicos, los de abajo, no contienen más que corteza. Así que tenemos estos árboles flotando verticalmente. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido otra erupción y había enterrado esos troncos? Mientras que estaban flotando verticalmente, o el barro los hubiera enterrado de un lado. ¿Cómo estarían enterrados? Verticalmente. Así que tomaron un escáner y midieron para ver cuántos árboles había en este lago flotando verticalmente. Y encontraron 19.000 árboles. Si volvemos a nuestro bosque petrificado, podemos ver todos estos estratos de bosque con troncos verticales y horizontales y comprenderemos que esto se pudo formar rápidamente. Una cosa interesante que hicieron es que tomaron muestras de toda la columna geológica y la enviaron al laboratorio para análisis. ¿Y qué creen que encontraron? Cada ciclo eruptivo tiene una huella química específica. ¿Comprenden? Según el magma se forma debajo del volcán, es material nuevo. Cuando se expulsa el magma, la cámara se queda vacía y tiene que llenarse de nuevo y el monte está tranquilo hasta que se forma suficiente presión para el siguiente ciclo eruptivo. Hoy los científicos saben que si estos ciclos ocurren en la distancia de 3 meses, entonces la química será diferente. Aquí la química de la base y la de la parte superior es exactamente la misma. Esto nos dice que todo el proceso no pudo haber ocurrido en más de 3 meses. Y esto encaja perfectamente en la historia. Podemos también saber por qué todos los árboles están orientados en la misma dirección, porque obviamente eso ocurrió en el agua. E incluso los árboles verticales están enterrados en una dirección específica. No todos los árboles están perfectamente redondeados, así que si tuviera una gran raíz en el lado, caería en la dirección del corriente. Ahora, si esto hubiera sido un fenómeno local, solo aquí en estos bosques en Estados Unidos, sería una cosa, pero es una cosa universal. Aquí estamos en África y vemos un bosque petrificado y exactamente el mismo escenario, orientados conforme a la corriente del agua. No tiene ninguna rama ni corteza, todos tumbados en la dirección de la corriente, las ramas arrancadas, exactamente el mismo escenario. Y lo hay en Europa y en Australia, aquí en su continente, en todas partes del planeta puedes encontrar eso. Pero seguramente tomará millones de años para que este árbol se transforme en piedra. Bueno, aquí tenemos los asombrosos osos de peluche petrificados de Yorkshire, Inglaterra. Existe una pequeña corriente en la Yorkshire que contiene altos niveles de silicón, lo que se esperaría después de un diluvio universal también. Y tienen ahí, y viene la gente y cuelgan sus ojos de peluche en el agua, y el tiempo necesario para que ese peluche se vuelva de piedra depende del tamaño del peluche. Los artículos más grandes y de gran porosidad necesitarían de 6 a 12 meses, y los artículos menos porosos, como un casco de bombero, necesitarían hasta 18 meses para ser encajados en roca sólida. Ahora les quiero llevar a uno de los más emocionantes desastres modernos. Esta es la isla de Surtsey. Esta isla se formó en 1963 en Islandia. Es una isla nuevecita. Y en la formación de esta isla, los geólogos tuvieron la perfecta oportunidad para estudiar cómo cambia el terreno en el tiempo. ¿Y qué encontraron? Pues están reescribiendo los libros de geología, porque procesos que ellos consideraban que toman millones de años fueron realizados aquí en el presente. Y de este modo tenemos nuevas evidencias que demuestran que todas las características geológicas que supuestamente tardan tanto tiempo en desarrollarse ocurren rápidamente. Por ejemplo, aquí la formación de esta playa, donde todo este material tuvo que ser erosionado para formar la fina arena de la playa, se realizó solo en 8 meses. Solamente 8 meses. Este es un hecho real. Y es un lugar hermoso. Y si nunca han estado en una isla, tiene que ponerse una chaqueta calurosa porque hace bastante frío. Por eso se llama Islandia, en inglés isla de hielo. Hermosas cascadas glaciares, hermosas playas con arena negra de lava, muy bonito. Mucha actividad en la actualidad. No existe contaminación en esta zona porque se utiliza únicamente energía termal.
Aquí hay una bonita piscina de agua caliente y una estación de energía que utiliza únicamente el calor de la tierra. Así que lo que ven ahí no es humo, sino vapor de las turbinas de vapor. La ventaja es que puedes bañarte en agua caliente, como se ve en esta imagen. Estuve en este lugar porque en la historia reciente ocurrió un enorme desastre aquí. Un grupo de personas que me ayudaron a tomar unas cuantas fotos. Hubo una inundación catastrófica aquí en 1996 que pudo ser estudiada en detalle con la tecnología moderna. Aquí vemos unas imágenes tomadas después de la catástrofe. El gran puente fue arrasado efectivamente. Fue un enorme desastre. Y esos son puentes de inundaciones construidos especialmente para resistir a estas cosas. Enormes glaciares corriendo cuesta abajo. De hecho, el más grande glaciar de Europa está en Islandia y es absolutamente magnífico. Y aquí tenemos esta cuenca donde se escurrió ese glaciar. Y los glaciares cubren material volcánico. Y debajo de los glaciares hay actividad volcánica. Imagínense lo que pasa. Un gigante volcán irrumpe debajo del más grande glaciar de Europa. ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Bueno, resultó una gigantesca inundación porque el magma caliente derritió el glaciar, resultando una enorme cantidad de agua que levantó el glaciar de un lado y el agua se precipitó por debajo, formándose cañones como este de 3 kilómetros de ancho en un periodo muy corto de tiempo. Un trabajo absolutamente magnífico. He tomado algunas fotos de cómo se presenta hoy y dejaré a este hombre contarles algunas cosas. Es igual de feo como yo. En 1996, Islandia experimentó una de las inundaciones más desastrosas. Lo que pasó en esta área es una historia increíble. En la cima de la cordillera de ahí está el glaciar más grande de Islandia, que mide 11% de la superficie de la isla. Y ahí glaciares en toda la cordillera alrededor. Y hubo una erupción volcánica y uno de los lagos interiores, como resultado de todo el hielo derritido, subió mucho por encima de su nivel normal y chocó con la barrera de los glaciares y lavó toda esta área hasta ahí detrás al fondo, donde la cordillera, cavando un cañón de 3 kilómetros de anchura, trayendo enormes cantidades de agua, destruyendo el puente y creando esta gigantesca llanura de inundación. Y todo esto ocurrió en un periodo muy corto de tiempo, demostrando la fuerza de la inundación catastrófica. La ventaja es que esto pasó en 1996, así que prácticamente lo pudimos ver ocurriendo y les voy a mostrar lo que pasó ahí. Esta es una reliquia del puente que nos muestra cómo esta enorme viga se dobló como si no hubiera existido. Resultó que la nueva caldera estaba justo encima de una grieta subglacial que probablemente se formó en la erupción de 1938, que dio lugar a una masiva inundación explosiva en el río Sequioara. Al mediodía, un gran cuarto se había formado en la capa de hielo, con una larga depresión extendiéndose a través del lago Grímstova. El 2 de octubre la erupción estalló a través de la capa de hielo y al día siguiente estaba en pleno apogeo. Estaba claro que el agua estaba fluyendo bajo la capa de hielo hasta el lago Grímstova, donde el nivel del agua subía rápidamente. El volcán escupía ceniza y gases a grandes alturas en el aire. Destellos de relámpagos en la columna de ceniza mostraban cuán electrizado estaba el ambiente en esta violenta erupción. Una formidable energía derritió miles de metros cúbicos de hielo glacial en tan poco tiempo, formando este colosal cañón. Además de la propia erupción, fue de gran valor para los geólogos poder observar la fusión del hielo y la enorme descarga del agua que resultó de ella. Más de 3 kilómetros cúbicos de agua, más que en todo el lago Thingvallavatn, el lago más grande de Islandia, se acumuló en Grímsvötn en solo unas pocas semanas. El lago Grímsvötn es una especie de depuesto para el agua que se libera en estas inundaciones.
Cuando la presión del agua llega a un punto crítico, el hielo glaciar se levanta y el agua fluye hacia afuera por debajo de él, irrumpiendo en una inundación violenta en la llanura costera de Skandaransadur. Los científicos no esperaban que la inundación de este año sea tan grande, pero estaban equivocados. La tasa del flujo térmico fue entre 40.000 y 50.000 metros cúbicos por segundo, siendo 4.000 veces mayor que en el caudal del río del invierno. Aquí tenemos algunas imágenes mostrando el inicio de la inundación que se tomaron en la fuente del río Eya, justo cuando comenzó la inundación. Aquí se puede ver claramente cómo el agua está acortando un cañón en el terreno arenoso cada vez más cerca del hielo en un tiempo asombrosamente corto. Es absolutamente increíble la fuerza titánica deliberada del agua escapada debajo del glaciar. Aunque tenía decenas de metros de espesor, el glaciar no pudo soportar la tensión y se rompió como una cáscara de huevo. La inundación retumbó por 2 días, alcanzando su punto máximo después de aproximadamente 12 horas. Se extendió a través de los bancos de arena a velocidad increíble y con una fuerza más allá de toda la descripción. Muchos de estos masivos bloques de hielo pesan no menos de 100 toneladas cada uno. Es una vista increíble de observar cómo rodean en el agua como bloques de juguetes. Arriba en el glaciar, los bloques de hielo de tamaño de grandes edificios fueron rotos y esparcidos por la superficie. Probablemente esta escena puede mostrar mejor las colosales fuerzas que operaron aquí, y qué pequeño e indefenso es el hombre frente a la fuerza formidable de la naturaleza. Los arañazos en las rocas de la superficie muestran cómo los grandes bloques de hielo se deslizaron grandes distancias como pequeñas piedrecitas a lo largo del glaciar. Se esperaba mucho daño en las carreteras, en los puentes, las barreras de inundación y en las líneas de alta tensión. Antes de la inundación, los equipos de prevención trabajaron contrarreloj. Se cavaron canales de inundación a lo largo de la carretera y las barreras de inundación fueron colocadas para dirigir el agua de manera que cause el menor daño posible. En otros lugares fueron colocados montones de rocas para la protección. Finalmente, cuando la inundación se desató el 5 de noviembre, 6 semanas después de la erupción, las medidas preventivas demostraron su valía, aunque al mismo tiempo quedó claro en las primeras horas de la inundación que nada dentro de la capacidad humana podría evitar una gran destrucción. Los bloques de hielo chocaron contra los pilares de hormigón y las vigas de hierro del puente se rompieron como palitos. Eso nos da una pequeña idea, a una pequeña escala de lo que había sucedido. Y si eso sucedió en una pequeña inundación como esta, ¿qué pudo haber ocurrido en una enorme inundación universal? Así como hemos visto en los escenarios anteriores. Así pues, tenemos este estrato de creta a lo largo de todo el planeta, lo que significa que todo el mundo estuvo bajo el agua al mismo tiempo. Tenemos evidencias de enormes desfiladeros formados en segundos. Tenemos capas sobre capas de bosques petrificados y depósitos de carbón que desafían todas las explicaciones, otras que no presentan un diluvio universal. Tenemos estrato sobre estrato de material enterrado como organismos marinos intercalados por todas partes entre ellos. Si en estas características no vemos un diluvio universal, no sé qué otra cosa podría ser. No me extraña que en 2 de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 3 al 7, sabiendo esto primero, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que se durmieron los padres, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que nada ha cambiado nunca.
Esta es la ley del materialismo uniforme. Esto es lo que la ciencia enseña hoy, porque ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron hechos en tiempos pasados y también la tierra que salió del agua y consiste en agua. Por lo tanto, Dios creó la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así que el mundo científico hoy día no reconoce la destrucción del mundo mediante un diluvio universal. No puede hacer eso porque destruiría completamente su teoría sobre los orígenes. Entonces, si la Biblia dice que voluntariamente ignoran estas cosas, ¿por qué sería eso? ¿No es fascinante que continúa diciendo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos? Este es un punto interesante. Si el diluvio ocurrió en realidad, entonces eso fue como consecuencia de un juicio, según la Biblia. Como consecuencia de un juicio. Así que hubo un juicio en el pasado y la Biblia dice que habrá un juicio en el futuro. Si quieres complacer a las personas para que no confíen en un juicio futuro, entonces lo único que tienes que hacer es eliminar el juicio del pasado. Y luego podemos evolucionar de malos a buenos y a mejores y cada vez mejores hasta cualquier nivel que podemos alcanzar y posiblemente todos podemos convertirnos en dioses y empezar a flotar por ahí y nunca encontraremos un juicio. Así que esta noche ustedes deciden, después de ver todas estas características, si hubo un diluvio universal en este planeta o no. Si ustedes eligen que las evidencias demuestran un diluvio universal, entonces eso destruirá el paradigma actual del pensamiento en la evolución del mundo. Lo elimina. Y si ustedes eligen guardar el contrario, está bien. Y no se pierdan la siguiente interesante conferencia porque vamos a observar los fósiles. Y aquí es donde se pone interesante. Traigan a los jóvenes aquí. A ellos les encantan. Traigan a los niños. Déjenlos ver ellos mismos lo que existe allá afuera. ¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Cómo era vivir en aquellos tiempos? Si hubo aquellos tiempos alguna vez. ¿Existió tal cosa como Tyrannosaurus Rex, el rey tiranosaurios? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Hace cuánto tiempo existió? Estas son preguntas intrigantes que surgen en cada mente y especialmente en las mentes de los jóvenes hoy en día. Vengan y echan un vistazo a las evidencias que voy a presentar mañana y decidan para ustedes mismos si es correcto lo que dice la Biblia o lo que dice la ciencia. La elección es suya. Gracias por venir esta noche. Nos vemos mañana. Gracias.